la imagen. Este, Adelante. bien, el tema es el uso de las tecnologías de la información en la educación presencial. Mi nombre es Alfredo Jesús Gutiérrez Gómez, tengo una maestría en tecnologías de la información. Y bueno, toda la tecnología que hemos tenido desde que hemos estado haciendo contacto con ella ha ido evolucionando todos los procesos de nuestras vidas, ¿no? Desde la parte de enseñanza, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta lo que menos nos imaginamos, ¿no? Pero esto va dejando un poco de lado las otras cosas que como docente hacemos, ¿no? Que es toda la papelería y formatería que casi nadie ve, pero que son reportes que nos ayudan a decir, oye, ¿sabes qué? Este grupo se va bien, este alumno necesita ciertas asesorías y esas cosas, ¿no? Por un lado, en la pantalla tenemos que la tecnología nos ha ido incluyendo la información y nos ha ayudado a crear plataformas de educación a distancia, no ha cambiado el paradigma de educación a distancia, anteriormente era por correo y educación postal que se tenía y tardábamos años, ¿no? Ahorita la tecnología de distancia ha permitido que más personas tengan doctorados, maestrías, licenciaturas y cada quien estudie a su modo, ¿no? Se permiten, nos ha creado plataformas para tener contenidos emergentes o contenidos MOOC para que fortalezcan el aprendizaje que nosotros llevamos tanto en clase como en otras áreas, ¿no? Ejemplo de esto tenemos el Google académico que nos proporciona los certificados que nos proporciona Google, ¿no? Sobre web semántica, analítica web y mercadotecnia digital, ¿no? Entre otras. Tenemos herramientas para hacer las presentaciones en línea, ¿no? Tenemos Prezi, que nos permite exportarla en un formato Flash, así bien animado y bien concreto. Y plataformas con archivos multimedia que nos permiten complementar nuestro contenido de clase con otros tipos de videos, ¿no? Para hacer uso de ellos, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la educación tradicional, no? Realmente en la educación tradicional no hay una herramienta tal cual que se vea apegada a ello, ¿no? Es decir, tenemos a Moodle, una gran plataforma de educación a distancia, pero que se utiliza en la educación presencial para subir lo que vimos en clase, algún temario, aplicar exámenes en línea, que es perfecto porque te ahorra un montón de trabajo y te da los resultados rápido, ¿no? Pero tenemos un gran pastel donde en la educación presencial solamente se utiliza muy poco, ¿no? Más que para aplicar examen y listo. Este, Sobre este tema en particular, se tiene que el tecnológico en un momento hace 5 años implementó Moodle, nada más para eso, para aplicar exámenes. Pero fue tan mal administrado que teníamos conflictos a cada rato de tener problemas con las configuraciones de la contraseña, subir exámenes, borrarlos, bajarlos, los bancos de rúbricas quedaban mal configurados y en vez de que nos ayudara a acotar el tiempo de aplicación de examen, teníamos hasta 4 semanas para aplicar examen, ¿no? Entonces esto dijo, ¿sabes qué? Mejor regresemos a lo antiguo, a lo tradicional, ¿no? En papel y lápiz, manejando nuestras 3 semanas como siempre. Hay herramientas que nos permiten ayudar a la educación presencial como Placemaker. Después de que después de 2 años que se estuvo trabajando con Moodle con exámenes, nos dimos a la tarea de investigar, bueno, qué otras herramientas nos permiten aplicar estos exámenes también sin que tengamos que usar infraestructura propia, ¿no? Herramientas como estas son Classmaker. El único problema es que te da 100 exámenes o 100 aplicaciones o aplicar 100 veces el mismo examen a diferentes grupos. Hasta ahí nada más. Si tú quieres aplicar un examen 101, tienes que esperarte un mes para que te renueve tus otros 100 exámenes, ¿no? Entonces esto limitaba a Classmaker. También está Socrative, otra herramienta que la ventaja sobre ella es que tú puedes subir tus tareas, aplicar examen, dejar material para leer, así como que un Moodle más recortado, pero si tú quieres tener más propiedades, tienes que pagar. Y existen más aplicaciones que nos permiten hacer pases de lista, como por ejemplo tenemos Davio. Davio nos permite que tú estés desde tu lista aplicando y veas quién tiene los retardos y tú haces la lista de asistencia en ese momento, ¿no? Y lo pasas, en vez de pasar en un Excel, lo pasas a través de una página web. La limitante, que si necesitas una conexión a Internet bastante buena para subir los datos y necesitas constancia, ¿no? Aparte, si quieres bajar más módulos que te permitan automatizar esas características, tienes que pagar en cada uno de ellos, ¿no? Y todas las aplicaciones que hay para hacer pase de lista, revisión de exámenes, revisión de tareas, tenemos que pagar. Entonces,
ese es uno de los motivos por el cual no se pudieron implementar esas herramientas aquí en el TEC de Centla, ¿no? Porque teníamos, aparte de recursos limitados, todas solicitaban aparte el pago mensual y nuestra infraestructura no nos permite llegar a esas partes. Y eso optó por hacer una herramienta a la medida. Algo quizás tradicional en el desarrollo de software, pero teníamos equipos limitados, ¿no? Toda la infraestructura que se hacía en los laboratorios, se hizo una aplicación web que permitió correrse a través de una Raspberry Pi con un sistema operativo Linux, con un motor de servicios Apache, y en ella se configuró en un primer ejercicio los pasos de lista con viendo las propiedades que no tenían las otras personas, es decir, las otras aplicaciones. Es decir, en todas las aplicaciones el maestro tiene que seguir pasando la lista. Pero en esta, el alumno se autentica y empieza a pasarse la lista de manera automática. Y el maestro se tiene que evitar decir, a ver, fulanito, presente. Juan, y el otro diga presente y lo estés ubicando, ¿no? Y a cada quien está ubicado y tiene un reconocimiento vía IP para que no se pierda la sesión, ¿no? Y ese usando la herramienta. Este es con un grupo de gestión empresarial. Esta es la parte de este ejercicio que se llevó, permitió mostrar que los alumnos que no son de carreras de sistemas tienen gran apego al uso de las tecnologías y les facilita las características, ¿no? Posteriormente, la herramienta también se le pudo agregar el concepto del uso de las rúbricas para que ellos vieran, ¿sabes qué? Mi tarea tiene que llevar estas características, mover estas características. Hubo un semestre donde a los mismos muchachos no se le aplicó el uso de la herramienta. Y yo preguntaron, maestro, ¿y el pase de lista por qué no lo hacemos como antes, no? Ellos ya tenían esa necesidad o ese acomodo de pasar la lista a través de ellos mismos, ¿no? Se hacían un poco más responsables en el llegar a clases, ¿no? ¿Qué se evitó con esto? Se evitó un poco el que ellos no estuvieran el ausentismo en las clases, porque se da mucho de manera tradicional que el alumno llega, entra, pasa la lista, dice presente y se va supuestamente al baño y después ya nunca regresa, ¿no? La aplicación tiene varios candados en donde te dice, oye, ¿sabes? Hiciste el inicio de la lista en su momento con la materia que está activa, pero posteriormente la aplicación te vuelve a pedir un inicio de sesión después, a mitad de la clase, como a la hora, y después te vuelve a pedir otro inicio de sesión para el cierre de la clase. Si tú no completas esos dos inicios de sesiones y nomás hiciste uno, porque no te encuentras ahí o porque a través del destino cerraste la página y no la volviste a abrir, tu asistencia no es tomada en cuenta, porque entonces eso indica que estuviste presente y te fuiste, ¿no? Y la única limitante bueno, la única desventaja que tiene esto, que también te puedes conectar desde el móvil, ¿no? Y en el móvil también puedes hacer pase de lista, pero ¿cómo se solventó esa parte? Con el candado de las direcciones IP. Como se creó una pequeña red local dentro del laboratorio del multiplataforma, que es la imagen que ustedes ven aquí, este, esto permitió que cada alumno tuviera una dirección IP en cada una de sus máquinas de manera fija, y si no es esa IP con la que se está autenticando, pues no se lo pongan en cuenta, ¿no? Porque aquí eso quiere decir o que se encuentra en su teléfono, esté en otro dispositivo, o de plano no está dentro del salón de clases. Bueno, y hasta aquí sería la parte de la charla. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sí, es No, cierto, sí, tenemos algunos comentarios. Escucho mi propia voz en tus bocinas, creo. Sí, es lo que vi, que ya se apagó el video. No sé si me ven. Sí, sí, te vemos. De hecho, más bien estás enviando tus diapositivas todavía. Puedes darle detener en compartir pantalla y te podemos ver a ti, pero mientras estamos viendo unas diapositivas muy interesantes. Sí, bueno, eso ya es la diapositiva final Sí, de exactamente, todo la lo que... diapositiva final. Pero mira, me comentan en el IRC, Ajá. desde tu opinión, ¿cuál te resulta un futuro más prometedor? Tú que has estado justamente trabajando estos temas. ¿Aquel que enfatiza la inclusión de las TICs en la educación presencial o aquel que busca la transición de de la educación presencial a la educación en línea, apoyada por las TICs, por supuesto, ¿no? Fíjate que esa es una pregunta que en lo particular se me es muy,
muy controversial, porque a pesar de que me encanta la tecnología, detesto la educación la educación a distancia, no la educación en línea. Porque al final de cuentas, sí te permite, ¿no? Ir a otros países, estudiar con otra gente, pero el contacto humano considero que al final de cuentas es muy importante, ¿no? Es más, para mí es más prioritario incluir la tecnología como parte de tu vida cotidiana, más no hacerla, algo necesaria, ¿no? Es decir, en la aplicación que se desarrolló aquí a la medida, permitió al menos darnos cuenta que el chico sí puede usar las TICs, pero no las puedes hacer de maneras, que sin ellas no puedas vivir, pues. Porque hubo un momento en el que el servidor, no estuvo disponible y fue una semana en la que no, dice, maestro, no va a pasar lista, no, claro que sí, hagamos a la vieja escuela, ¿no? Entonces, deja mucho para mí decidir que es mejor incluirlas y no hacerlas, como partes necesarias, ¿no? Más bien, optativas. Sí, y bueno, yo estoy de acuerdo contigo en términos de que la educación en línea tiene ciertas barreras, pero también tiene ciertas ventajas, ¿no? O sea, claro, la educación en línea no nos permite interactuar como cuando estamos frente a frente, pero por ejemplo, aquí en México se ha implementado mucho en términos de las opciones que tienen algunas personas para poder acceder a la educación superior cuando no hay otras opciones justamente cerca de su casa, por ejemplo, en comunidades apartadas de las ciudades, etcétera, Oaxaca, tenemos casos de Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, etcétera, ¿no? En donde para poder asistir a una clase de educación superior tendrías que transportarte, no sé, durante al menos 2 o 3 horas diarias. Y bueno, en ese sentido, tal vez las TICs favorecen ciertos procesos de aprendizaje que de otra forma serían muy difíciles. ¿Tú qué opinas para tratar un poquito de darle esta discusión? Eso es muy cierto, pero fíjate, una ocasión, tuve la oportunidad de llevar una especialidad a distancia, pero se supone que el concepto de educación en línea es que tú estudies a tu medida, a tu tiempo, en tu momento, ¿no? A la hora que tú supuestamente quieras. Y aborté o deserté el curso debido a que, no, al final de cuentas parecía una clase presencial. Pues si yo no estaba en el horario que el maestro quería que yo contestara las cosas, me bajaba puntos. Y el maestro no es flexible, ¿no? O sea, hay tu rúbrica te dice, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con conectarte de 9 de la mañana, de las 9 de la mañana o y hasta las 12, ¿no? Para que estemos interactuando todos en el chat. Tienes que hacer una entrega de tareas hasta las 11:50 de la noche. Entonces, al final de cuentas, termina siendo una educación, los términos de la educación presencial, pero sin la flexibilidad que el maestro a veces te da. Oiga, maestro, no me da chance de entregarla mañana o se la traigo tal día o me pone un puntaje menor al solicitado, ¿no? Es totalmente así como que no me interesa tu parte humanística, ¿no? Te dejo, me lo cumples y ya, ¿no? Al final, pareciera que estamos haciendo en educación a distancia gente operadora que solamente se va a limitar a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a cumplir con los parámetros que me estás pidiendo para que hagamos esto, ¿no? No nos motiva o no veo que o el modelo educativo que se utiliza en la educación a distancia permita decir que el que está estudiando a distancia dé un poco más de lo que se le está pidiendo. Bueno, esa es mi apreciación en ese sentido. Sí, y también me parece muy interesante. De hecho, creo que hay diferentes gradientes en las que la educación a distancia nos permite interactuar, ¿no? Entre nosotros como pares, con otros estudiantes o entre nosotros profesores y alumnos, inclusive, bueno, entre estudiantes de diferentes grupos o diferentes semestres o entre diferentes cursos, etcétera, ¿no? Y yo creo que en esa riqueza justo de la flexibilidad de la educación a distancia podemos encontrar desde aquellos que piensan que, por ejemplo, educación a distancia puede ser contestar algunos cuestionarios, desarrollar algunas tareas y actividades, hasta aquellos que, por ejemplo, modelos más constructivistas y más sociales en donde puedes inclusive colaborar con otros participantes, inclusive, por ejemplo, coevaluar, ¿no? Entrar en actividades de coevaluación, tú evaluar a tus compañeros respecto a una tarea. Y bueno, creo que son modelos que tal vez no están tan difundidos o no se ha experimentado tanto con ellos, sobre todo en algunos contextos,
pero que sí están, pueden estar presentes en algunas situaciones. Particularmente creo que depende mucho más de la preparación, pero también de la innovación que tenga el docente, que del modelo de educación a distancia en sí, ¿no? En realidad, del diseño instruccional del curso, pero también de qué tanta innovación tenga el docente, qué tanta frescura quiera implementar en su actividad, ¿no? Entonces, bueno, vamos, me parece muy interesante sobre todo que vayas aterrizando varias de estas nociones, sobre todo para la educación presencial, que generalmente, como tú lo comentabas en tu ponencia, pues tiene herramientas que inclusive los profesores aún desconocen, ¿no? Como para facilitarles la vida, y creo que eso es lo más enriquecedor de lo que nos vienes a mostrar, justamente, Alfredo, ¿no? Sí, de hecho, el punto medular de la ponencia es que es un resultado de una práctica, de prácticas de investigación que se han venido haciendo debido a lo siguiente, ¿no? Acá en Tabasco o en la comunidad de frontera, es que la conexión a Internet es muy pintoresca, ¿no? Muy particular. Es decir, no es lo mismo a un Internet que tengamos en el centro de la ciudad, ¿no? O como la que tienes disponible en México. Debido a que la administración o la infraestructura con la que se cuenta no es lo suficientemente solvente para soportar toda esta información, ¿no? Eso no permite que utilicemos soportes en línea, ¿no? Directamente. Tendríamos que adquirir módulos de banda ancha particulares a cada uno de los equipos y esto elevaría más los costos. Y por otro lado, las herramientas que permiten, por ejemplo, de poder hacer pases de lista, si tú quieres optimizar más y ir más para allá, ya tienes que comprarlas. A comprarla tú como docente, en algunos otros casos, el estudiante, si quiere ver más sobre su calificación o sobre cuántas inasistencias tiene, él tiene que hacer otra aportación económica. Y eso considero que impacta mucho en la parte, pues obviamente, de los bolsillos de cada uno de nosotros, ¿no? Y en la forma y en la economía actual que se vive en México, pues no tenemos esas propiedades para hacerlo, ¿no? Por eso se decidió hacer una herramienta a la medida. La herramienta a la medida, lo que no tienen las otras plataformas, es que el maestro sigue pasando la lista. Y aquí el objetivo es que el maestro deje esas cosas a quien tendría que hacerlo, ¿no? Un script o una página web que al autenticarte, pues ya te estás firmando en tu clase y estás entrando como sería una propiedad de la clase en línea, ¿no? ¿Qué hace Moodle para saber que tú estás adentro? Pues te autenticaste, te firmaste, ¿no? Y tratamos de replicarla, ¿no? La única desventaja que pasó con la parte presencial es que al crear una intranet inalámbrica, pues todo el mundo puede conectarse, eso es perfecto. Lo imperfecto se encuentra en que al conectarte a tu móvil puedes confundir al script y decirle, oye, sabes que ya estoy adentro de la clase, ¿no? Estar en otro lado inalámbrica y puedas completar tu asistencia en ese momento, ¿no? Hablo de la asistencia porque el módulo que más se evaluó y se estuvo haciendo mejoras fue ese, ¿no? Pasar la asistencia. Posteriormente, y se hicieron bitácoras, la planificación de los cursos para que el alumno lo fuera viendo poco a poco. Se quedó por desarrollar el módulo de los exámenes y el módulo de las actas de calificaciones para el alumno. Entonces, se consideró en el estudio que se hizo que hasta ahí estaríamos teniendo una herramienta para el docente de la educación presencial que le permita ahorrar todo el tiempo y todo el trabajo que tú realizas como docente. Decir, ¿sabes? Tengo que revisar el trabajo de tantos alumnos, tengo que ver cuántos alumnos sí vinieron, cuántos tienen 3 inasistencias para no darle el derecho a examen, tengo que evaluar tantos exámenes, tengo que estar viendo, tengo que preparar mi reporte de reprobados, mi reporte de asistencias, tengo que decirle a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Estos son los temas que sí pude ver, estos son los temas que no vi porque el grupo faltó. Y todo eso se hace de manera manual, ¿no? No hay a ese quehacer docente en particular, herramienta que nos dé todo ese seguimiento y ese apoyo. Ciertamente, como mencionaste, las tecnologías han permitido innovar el proceso o el modelo de educación a tal grado de que tú estudies en donde quieras, con quien quieras, a la hora que tú quieras, pero de la manera presencial, o al menos quienes consideramos que la interacción humana es
es necesaria para aprender, para hacer preguntas. Y preguntar en un foro, oiga, maestro, no entendí esto, ¿cómo lo puedo volver a explicar? Y te sube el maestro un video para que lo vuelvas a ver o que estés viendo el video una y otra vez. No es lo mismo que le preguntes directamente en ese momento, oye, maestro, ¿me puedes explicar otra vez cómo hacer, cómo calcular si un número es par o es impar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, consideramos que esta herramienta de la medida permitirá en su momento, cuando se libere totalmente, de manera gratuita, obviamente, para el software libre, que todos los docentes pudieran usarla, pues, que ese es el objetivo principal en esta herramienta, bueno, en la plática, ¿no? Que no encontramos año pasado herramientas una herramienta completa que nos permita hacer toda esa parte. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu participación, Alfredo, bastante interesante. Me parece que está muy en línea con lo que también se presentó el día de ayer con Elsa, Patricia, con nuestros colegas Ulises y otros colegas que estaban justamente adaptando e implementando software para trabajar un poco desconectados de Internet, lo cual me parece muy interesante, sobre todo para comunidades apartadas y con poco acceso a Internet. Entonces, te invito a que también veas las ponencias del día de ayer, seguramente te interesarán la innovación que están justamente ellos también mostrando, que va muy, muy relacionado con lo que tú también estás haciendo. Y sigue con nosotros, por favor, Alfredo, te agradecemos mucho. No sé si quieres despedirte de la audiencia. Bueno, la verdad es un placer estar ahí con todos ustedes. De hecho, estoy descargando el primer video de antier, y bueno, también lo voy a descargar. Y fue un placer estar aquí con ustedes, fue mi primer hangout, y pues aún me siento nervioso de todo esto, no espero No te preocupes. no haberla regado, ¿no? No, para nada, lo hiciste bastante bien. Bueno, Tenemos el histórico, te puedes volver a ver cuando gustes. Estas videoconferencias se están guardando en YouTube automáticamente y también en el flujo GG para poderla ver sobre demanda posteriormente. Y te agradecemos mucho tu participación. Vamos a regresar con Ronald Melgarejo para ver si en esta ocasión podemos platicar con él. Gracias, Alfredo.